Bien, buenos días. Vamos a comenzar la sesión. Me corresponde en este momento presentar a la ponente, Mónica López, ante ustedes. Probablemente una presentación que no sea necesaria para muchos de los que aquí están, porque ya la conocen, pero en todo caso vamos a brevemente dar algunas reseñas que completan el perfil de la conferenciante. Lo primero que hay que decir es que Mónica es una profesional de la formación permanente, en cuyo campo lleva trabajando más de 20 años. En cuanto a su formación académica, es ingeniera informática y es máster en gestión de empresas por esta universidad. Y yo añadiría que próximamente, con toda seguridad, será también doctora. Es especialista en modelos de gestión, en formación permanente, en procesos, en acreditación, en general en aseguramiento de la calidad y también en nuevas tecnologías aplicadas a este mundo que nos ha reunido estos días aquí. Es autora de varias ponencias en estas materias y también de capítulos de unos cuantos libros. Ha sido miembro del grupo de expertos del Ministerio de Educación español en materia de formación permanente. Y en cuanto a su participación en redes, podemos destacar dos. En cuanto a la red española de formación permanente, ROEPEP, desde 2001 forma parte de su junta directiva y actualmente es secretaria general de ROEPEP. Y en cuanto a RECLA, que este es el congreso que nos reúne, hasta estas fechas ha sido vicepresidenta de RECLA. Por lo tanto, todas estas líneas que he querido reseñar para no dejarme ninguna configuran una persona especialmente oportuna para que nos dirija unas palabras en estas materias, resaltando, en mi caso, como director del área de formación permanente de esta universidad, la satisfacción que tenemos de poder contar con personas como Mónica entre nuestro personal. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pepe, por esta presentación. Ahora es el momento en el que uno ya sale, no hace ninguna presentación y así queda mejor, ¿no? Ahora uno tiene que trabajarlo un poquito. Me voy a trasladar al atril para hacer la presentación en este momento. ¿Se oyen? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Espero que hasta ahora el encuentro esté yendo bien. Yo creo que hoy un poquito más cansados que ayer, no solo por los días académicos, sino también por la estupenda cena que tuvimos, que creo que disfrutamos. Me gustaría en esta charla hacer una especie de balance, de resumen de todo lo que hemos visto estos días y de alguna forma la voy a hacer en tres partes. Por un lado, detectando las grandes tendencias del mundo donde nos encontramos ahora. Por otro lado, descubrir que estamos en un mundo interconectado y no hay más que ver toda la serie de aparatos que llevamos todos en nuestras manos ahora mismo. Y por último, sobre todo y lo más importante, debatir qué hacemos a partir de ahora. No se trata de unos días simplemente de estar escuchando, sino se trata de unos días, como decía el lema, de aprender para la acción. Y para la acción lo que hay que hacer es empezar a dar un paso. Esto me recuerda el estar repasando estos días cuando vemos nuestros propios centros en otros puntos del mundo, analizamos un poco cuál es nuestro rol en las universidades para fomentar la formación permanente o la educación continua. Y eso me recuerda en el momento en que esa época que tienen los niños donde empiezan a preguntar siempre todo. Ese momento fatídico donde uno tiene que tener más herramientas que nada para poder contestarles las millones de preguntas que hacen. Hubo un día que mi hija me preguntó: mamá, ¿y tú en qué trabajas? Bueno, yo creo que fue la pregunta más importante de toda mi vida, porque en ese momento no supe qué contestar y empecé a pensar. Digo, bueno, voy a hacer una respuesta sencilla. Yo trabajo en la universidad. Me miró así con cara rara y dijo, bueno, pero eso de la universidad, ¿qué es? Y digo, bueno, la universidad es el cole que está después del cole. Cuando termines el cole
estudiarás en la universidad. No se quedó muy convencida del todo y dijo, bueno, si eso es el cole, tú es que eres profesora. Y claro, me quedé diciendo, digo, pues no, yo no soy profesora, no doy las clases en los cursos de formación continua que gestionamos. Incluso me acordé de otra anécdota de otra familia, amiga de mi hija, que sus dos padres eran anestesista y radiólogo. Y decía siempre a sus compañeros, mis padres son médicos, pero de los que no curan. El caso es que es una época preciosa de ellos, pero nos ponen en un compromiso. A partir de su pregunta empecé a pensar y a repasar el tema de los procedimientos. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros aquí? Dinamizar a la comunidad universitaria para ofertar cursos de calidad, innovadores y de calidad en el entorno de nuestra sociedad. Digo, imposible, o sea, no le puedo contar las cosas así. El caso es que nos pusimos a cenar y ya tuvimos que cambiar de conversación, pero es una pregunta que me ha estado acribillando desde entonces porque realmente no la supe contestar con palabras sencillas como necesitan saber los niños. Esta pequeña persona va a vivir un mundo totalmente diferente al nuestro. De hecho, el mundo yo creo que se ha dado la vuelta totalmente. Hemos pasado de una producción mundial de 22 millones de dólares en 1990 a 70 millones de dólares en la actualidad. Casi hemos triplicado la producción mundial. Es decir, las cifras no son exactamente igual que las que teníamos antes. Pero el problema es que esas cifras, ese crecimiento, ese desarrollo que tenemos, no se trata de un desarrollo homogéneo. Tenemos unas grandes asimetrías dentro de nuestro mundo, porque ya hay que mirar el mapa del mundo. José Osuna el primer día comentaba el tema de cómo ver el mapa, si solo verlo a nivel de la ciudad, a nivel de la región. Tenemos que empezar ya a ver el plan a lo largo del mundo. Y nos vemos que hay grandísimas asimetrías. Desde este momento, los países desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, ocupan gran parte de la producción mundial. Pero estas cosas también están cambiando. Si nos fijamos en el ranking de países de los años 90, 8 de los 10 eran de países desarrollados y solo tímidamente Rusia y Brasil entraban en esa lista. Si vamos en el 2012, varios países ya han dejado de estar en la lista de los 10 primeros, han caído y han aparecido nuevos, los que llamamos los BRIC. China, Brasil, Rusia y India aparecen ya en los países más productores. Y no solo eso, sino que China, de no aparecer, ha pasado directamente a un segundo nivel de la producción mundial. En el año 2050, China ya se va a convertir en el número 1, pasando por encima de Estados Unidos como productor mundial. Esto lo que hace es que aquellos países que eran importantes hace unos años, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, ahora mismo ya son en estas fechas ganados por la unión de Brasil, India y China. Y no solo eso, sino que las tendencias son positivas. Los países de la zona asiática, pues están tomando su protagonismo. Igual que en el siglo XIX fue Europa el protagonista de la producción, en el siglo XX podemos reconocer a Estados Unidos como el número 1. A partir del siglo XXI son los países asiáticos los que van a tomar ese rol. Además, por la cantidad mundial de población que tienen, que son mucho más que los demás y además con muchísimo mayor crecimiento. ¿Cuál es otra tendencia que tenemos en el mundo ahora? Tenemos un montón de empresas cada vez mayores que lo que están buscando es nuevos mercados para vender y para desarrollarse. Están transnacionalizándose, por un lado, pero por otro lado también buscan su producción, hacerla lo más barata posible, eficiente posible, y eligen cualquier parte del mundo para empezar parte de su sistema productivo. Se están deslocalizando. Tenemos grandes multinacionales que a la vez van a cada vez espacios, mercados más abiertos y, por otro lado, tienen dividida su parte de producción en más países. En este gráfico podemos ver dos niveles de deslocalización. Por un lado tenemos las azules, que
que fueron los países que en un principio empezaron a deslocalizar, los países desarrollados, y luego ha venido otra época donde ya aquellos países asiáticos están empezando a deslocalizarse. El caso es que las empresas multinacionales, su producción de venta, por el volumen que es, ya supera en muchas ocasiones el PIB de muchos países. O sea, una empresa de cualquiera de las que tenéis puestas en rojo son mayores que cualquiera de los países que están en el ranking. De hecho, si cogemos las 100 economías mundiales primeras, por el PIB y por las ventas de las empresas, 40 de ellas ya son empresas. Esa es la realidad. O sea, ya no tenemos solo un pensamiento geográfico de los países, sino tenemos que empezar a pensar en otros componentes que son importantes. De hecho, insisto que de los países asiáticos, en número de empresas, con los gráficos de las 500 primeras empresas mundiales, ya Asia está por encima de Estados Unidos y de Europa. En estas grandes tendencias podemos sumar también el tema de la población mundial. Hemos alcanzado los 7.000 millones de habitantes ya, pero en 2050 rondaremos los 10.000 millones de habitantes. ¿Quiénes van a sufrir o quiénes van a tener un mayor desarrollo de la población? ¿Quiénes van a crecer? Aquellos países en desarrollo. Entre ellos, 1.300 millones van a ser chinos. Eso quiere decir el 20% de ahora de la población mundial ya es China. En 2050 ya será el 30%. Eso quiere decir que el 30% de nuestros clientes son chinos. ¿Conocemos cómo son los chinos, cuál es su perfil, como nos decía Nelson Arqués el primer día, de nuestro cliente, como para saber cómo vender? ¿O estamos pensando realmente que nuestro cliente es el tipo europeo, latinoamericano, medio, de los cuales nos reunimos aquí en la sala? Eso está cambiando. Cuando mi hija llegue a este mundo, va a tener que vivir en este mundo un poco cambiado, que ha cambiado totalmente en los últimos 20 años. Otro dato en el mundo, nosotros teníamos un mapa anterior donde tenemos todos, digamos, como grandes ciudades, Nueva York, Frankfurt, París, Londres, todos hemos estado allí, ese es nuestro estereotipo de ciudades, pero el mundo ha cambiado. Ahora estamos hablando de Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapur, Shanghái, estas ciudades que llaman ahora ciudades globales, igual que las multinacionales, empiezan a tener, son otra forma que tienen una repercusión mundial por encima de muchos países y hay que tener en cuenta. Ciudades como Shanghái ahora también ha hecho un montón de cambios y pueden estar cambiando un poco toda la forma de comportarnos en un futuro y son a tener en cuenta. Existe un ranking de ciudades globales donde no se mide simplemente su tamaño, sino también su influencia en el mundo. Existe un ranking donde se puede ver y todos los años están. Cada vez más ciudades asiáticas están en ese ranking. En el mundo que vivirá mi hija, casi todo el mundo, más del 85% de la población mundial vivirá en ciudades. Y eso requerirá también un desarrollo de las ciudades y de su entorno bastante importante para que realmente sean sitios buenos para vivir. Pero también este mundo también es el que tenemos. Este mundo es un mundo en donde 4.000 millones de habitantes están por debajo de los $2 al día. Más de la mitad de la población mundial está en este sentido. Y no solo eso, sino que es una de las áreas de máximo crecimiento. Eso quiere decir que tenemos que estar pensando posibles productos, posibles servicios, posibles trabajos que estén dirigidos a desarrollarse en estos mercados, que son importantes. Cómo dividir, cómo hacer que las cosas cuesten menos, cómo hacer unas campañas solidarias, cómo hacer que este tipo de población, pues podamos vender, porque no solo son un dato, son también una oportunidad de negocio y una oportunidad de desarrollo. Estas ciudades, lo que pasa es que se están desarrollando sobre todo por la prestación de servicios que se hace. Y en ese sentido tenemos grandes distorsiones. Tenemos ciudades donde parte de la población pues está en un máximo nivel y parte de un gran cambio de la población donde hay barrios marginales
hay barrios marginales que no disponen de todas las infraestructuras para vivir bastante bien. Necesitamos nuevos procesos de desarrollo de esas ciudades bajo dos conceptos claves: la equidad y la sostenibilidad. La equidad entre todas las partes de la ciudad y la sostenibilidad en el futuro. Estas asimetrías las podemos ver en la parte de arriba. Veis la parte de los países que están por encima de los $200 al día, y en la parte de abajo veis aquellos países que están por debajo de $1 al día. Esas son un poco las asimetrías que hay en el mundo. En 2007, la quinta parte más rica del mundo ya tenía el 83% del ingreso global total. En cambio, la quinta parte más pobre del mundo ni siquiera llegaba al 1%. Estas asimetrías, yo creo que necesitamos saberlas, son en el mundo que van a vivir, y necesitamos formar a nuestros egresados para trabajar en ellas. Si seguimos viendo el mundo, podemos ver también que otra de las características es que la media de edad está subiendo cada vez más. Especialmente en Europa, la media de edad es cada vez más alta. De hecho, en el año 2050, en España estaremos por encima de una mediana de 55 años. O sea que es de los países en Europa más mayores que hay, porque tenemos un buen clima, como habéis podido ver, se come bien, como habéis podido ver, estamos muy a gusto y todo el mundo viene aquí a retirarse en los últimos días. Pero el caso es que la población, especialmente en Europa, va a envejecer bastante. ¿Qué significa esto? Significa que son nuevos mercados, nuevos servicios que podemos hacer, no solo las funerarias, sino también un tema de servicios sociales, de turismo para la mayor edad, las infraestructuras de las ciudades para que se puedan mover, una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta y tenemos que cambiar. Estas son cifras mundiales, van a ir por ahí los tiros, y es necesario también que nuestros egresados conozcan este mundo que van a encontrar. Y como bien decía Fernando hace un momento, los primeros que tenemos que entenderlo somos nosotros, porque tenemos que enseñarlos a ellos, no el cómo tienen que hacer, pero sí las herramientas para que ellos sean conscientes de que van a trabajar en un mundo como este. En este nivel, cuando lleguemos a tal mayoría de edad, cuando ya hemos pasado en Europa que el número de personas mayores de 65 años es mayor que el número de jóvenes por debajo de 15, nos tenemos que plantear sobre todo quién va a mantener nuestras pensiones, porque no os vayáis a pensar que lo que estamos cotizando ahora mismo es lo que nos están reservando para nuestra jubilación. Lo que estamos cotizando ahora mismo está para pagar a aquellos que están retirados en este momento. Si nuestras generaciones que vienen detrás son muchísimo menores, ¿quién va a tener el dinero para sostenernos? Esa es una gran pregunta, porque el Estado no lo va a hacer. ¿Quién nos puede ayudar? El tema de la migración posiblemente sea uno de los factores clave para ese desarrollo mundial. Migrantes en el mundo hay más de 1.000 millones. Pero solo una quinta parte son migrantes internacionales. La mayoría de ellos son gente que se mueve dentro de su propio país, bien para irse a ciudades o bien para cambiar de sitio en búsqueda de mejores trabajos. Solo un poco por encima de los 200 millones son los migrantes internacionales, y de ellos el 60% se mueve entre países desarrollados o entre países en desarrollo, y el 40% a justo un país vecino, o sea que se mueve poco. Solo una pequeña parte de ellos son los migrantes que cambian desde, por ejemplo, países del norte a países del sur o viceversa. Solo una pequeña parte. La gran mayoría son migraciones interiores o de países muy cercanos. ¿Y por qué? Porque de alguna forma se mira que culturalmente haya una cierta cercanía. O sea, el cambiar de un país lejano a otro, a una cultura totalmente diferente, todavía nos cuesta bastante hacer, en tema de religión, en tema de costumbres, en tema de idioma. Pero bueno, aunque creamos que todo el mundo se está moviendo, no nos estamos moviendo todavía suficiente, solo 215 millones son los que se están moviendo internacionalmente. Otro factor también importante es la inestabilidad política. Cuando nuestros hijos vayan a negociar en el futuro, en esas empresas deslocalizadas, donde van a tener equipos
donde van a estar integrados por asiáticos, por indios, por latinoamericanos, europeos, norteamericanos, todos mezclados, tendrán que moverse en todos esos ámbitos y tendrán que saber negociar porque nos pasa a nosotros. Tenemos una lengua común, pero las costumbres no son iguales. No hablamos todo totalmente, ni tenemos los mismos tiempos, ni tenemos las mismas acciones. En unos sitios tenemos que negociar yéndonos a comer, en otros sitios tenemos que ser más directivos. Todas esas cosas son importantes para el desarrollo futuro y son herramientas que nosotros no conocíamos y que de alguna forma tenemos que ser conscientes para enseñar a las generaciones que lo puedan necesitar. La mayoría de los países aquí, cuanto más oscuro el color, más inestabilidad política, pero a la vez son aquellos países que a partir de ahora más van a crecer, con lo cual vamos a tener que empezar a hablar. Otro tema es el tema de los idiomas. El mundo tiene más de 6.800 idiomas distintos. Solo India tiene más de 1.500. Creemos que con el español vamos muy lejos. Os diré que solo el 15% de la población mundial es inglés en lengua nativa. Si lo cogemos como segunda lengua no llegamos ni al 25%. Solo el chino ya ha ganado esas cifras, está en el número 1, en el 30%. El español está ya incluso en cuarto lugar. Estamos hablando del chino primero, del inglés después, del indio después y luego ya viene el español. O sea que nos creemos muy protegidos con nuestra lengua, con nuestras negociaciones aquí, y como no empecemos a hablar en inglés, pues lo tenemos un poco difícil. Y como segunda lengua yo ya me estoy cuestionando, yo que tengo ascendencia germánica, si dirigir a mis hijos a que aprendan ya directamente chino, porque lo van a necesitar, porque el 50% de la producción mundial en unos años van a ser de chinos. Todos los clientes van a ser de esas costumbres y tendrán que conocerlos. Es necesario enseñarles competencias de negociaciones multiculturales. Lo hemos visto estos días en el taller. Vimos también cómo, anecdóticamente, la competencia que habíamos dicho, que éramos todos muy optimistas, que menos teníamos era el tema del idioma. Pues vamos a necesitar meternos en ella porque las cifras no son contundentes. Y ya no solo es el tema del idioma, sino incluso el tema cultural. Estamos hablando de que tenemos un mundo, una parte del mundo católico, la parte morada, a la que estamos acostumbrados, donde nuestra forma de actuar, nuestras referencias son más o menos iguales entre nosotros, y otro mundo como puede ser el islámico, el budista, el musulmán. No negocian de la misma forma. Mi hijo acaba de empezar ingeniería civil y posiblemente termine en Egipto, en los países árabes, desarrollándose. No solo va a necesitar un idioma distinto, va a necesitar un conocimiento de unas costumbres distintas, multiculturales. Estamos las universidades enfocando ya nuestra oferta formativa con todo desde el grado, posgrado, formación continua para cambiar estas competencias que van a necesitar nuestros muchachos del futuro. Vivimos en un mundo donde disponemos de una economía muy frágil, donde el clima está un poquito revolucionado, como habéis visto no en Valencia, que está todo controlado. Un tema de pobreza, la escasez de recursos naturales, extinción de las especies y hasta una explosión de la población. Estas son grandes tendencias con las cuales nuestros hijos van a vivir y con las cuales los egresados que van a salir ahora también van a vivir. Los egresados que además dentro de la educación continua vamos a recoger y vamos a llevar durante toda su carrera profesional, porque solo con la formación inicial no van a tener suficiente. Incluso las generaciones más antiguas ahora se han visto desbordadas por estos cambios tan acelerados en este momento. Nadie nos libramos de estar en esto porque todavía nos faltan 15, 20 años profesionales por delante. Resumiendo esta primera parte, hemos visto grandes tendencias donde las cifras de la producción mundial han cambiado, la población mundial está experimentando un crecimiento explosivo, las grandes multinacionales ya son factores a tener en cuenta y ya no solo el concepto geográfico del país y de los Europa o de las Europa-América nos sirve para nuestro futuro.
Las ciudades globales son a tener en cuenta porque la mayoría vamos a estar viviendo en ciudades. La pobreza y la desigualdad, el envejecimiento creará nuevos recursos, nuevas necesidades que no tenemos ahora. La inestabilidad política y los movimientos migratorios marcarán el futuro. Para eso necesitamos capacidades multiculturales y, sobre todo, y lo hemos visto bastante desde el primer día en estos días, entender que tenemos que hacer las cosas para que las generaciones futuras lo disfruten y a partir de ahí los mejoren. Esta es la primera parte de las tendencias mundiales, pero existe otra línea también que nos está afectando bastante y es el tema tecnológico. Así se ve el mapa del mundo conectado. Como veis, hay una parte que existe y una parte que no existe. Esto, como anécdota, también os diré que está hecho con un hacker que metió una especie de virus en redes sociales y que pudo medir de alguna forma la intensidad de la interacción en Internet. Se ve un poquito la franja horaria cuando pasa y es curioso cómo Europa precisamente aparece más rojo justo antes de dormir. Somos unos países que nos ponemos todos a interactuar con todos nuestros amigos justo antes de dormir. Si veis lo mismo en América, es más constante. Ellos a todas horas del día están conectados. Pero desde luego en Europa hay un momento candente justo antes de dormir donde parece que nos despertamos y nos ponemos en conexión. Pero anécdotas aparte, lo importante aquí es el mapa que no vemos, aquellos países que están desconectados. Se habla siempre de la brecha digital y en ese sentido se mide la cantidad de personas que pueden estar conectadas. Ya estamos por encima de los 2.500 millones de personas conectadas en Internet, lo cual es una cifra ya bastante amplia. Pero el desarrollo de la tecnología móvil hace que más del 85% de la gente ya tiene conexión por móvil. En menos de 5 años se espera que se llegue al 100%. En Europa ya hemos llegado, pero en el mundo entero la conexión por móvil será así. O sea, el primer paso es el tema de la conectividad. Pero una vez estamos conectados existe otra brecha que yo creo que es todavía más importante. Es la brecha cognitiva. Quiere decir, una vez estamos conectados, ¿cómo utilizamos las aplicaciones? ¿Cuántas aplicaciones utilizamos? ¿Y qué nos sirve para avanzar? Luego necesitamos desarrollarnos en varios sentidos. Las zonas oscuras necesitan invertir en infraestructura para ese tipo de conexión, pero mientras están gastando en infraestructura, las zonas iluminadas cada vez van más rápido en los desarrollos tecnológicos y esa fecha se amplía bastante. Vivimos, desde luego, en un mundo desigual y creo que por la sostenibilidad del planeta debiéramos intentar no tener estos extremos. Es un tema en el que hay que trabajar. José Chamón nos adelantó las grandes tendencias del mundo a nivel de grandes tecnologías que nos podían influir especialmente en el tema de la educación. Desde luego, como tecnologías destacadas están los nuevos dispositivos móviles que nos permiten estar conectados en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay más que ver una foto desde aquí de lo que tenéis entre manos, cómo estamos todos conectados, posiblemente y por desgracia conectados con vuestro trabajo todavía ya. Bueno, ahora mismo no porque están durmiendo, pero no dudo que en unos breves momentos conseguiréis estar conectados. Estas nuevas tecnologías nos van a influir mucho en nuestro trabajo. Otro de los puntos que nos contaba José Chamón es el tema de la gamificación. Es la utilización, el desarrollo de los juegos ha sido tan impresionante que aquellas características de los juegos las estamos poniendo en nuestra vida real. ¿Quién no tiene un carnet de puntos de la línea aérea que vamos acumulando y cada vez tenemos más para intentar ganar premios? Eso no es más que unas acciones heredadas de las tecnologías de juegos que se están desarrollando mucho y que están utilizando. Existen numerosas empresas que ya están utilizando este tipo de tecnología, ideas para la vida real, en la vida real, bueno, pues motivar a los usuarios a mantenerse conectados y fidelizados con una marca determinada. Estamos hablando de puntos, estamos hablando de niveles, cuando tienes la visa oro, cuando tienes la platino, cuando eres VIP, en las salas VIP, un montón de cosas como estas, los premios, regalos virtuales.
Cosas de este tipo que ya hoy en día es casi difícil ver en qué banco o en qué restaurante no haya algunas características de los juegos que nos están induciendo a ganar puntos sobre una marca determinada o a consumir en un área distinta. También es curioso ver el mapa de las redes sociales que se han desarrollado totalmente últimamente, pero que curiosamente, como veis, en China y en Asia existen unas redes distintas. O sea, estamos todos conectados, pero hay una parte del planeta que todavía habla idiomas distintos a los nuestros. No obstante, estas barreras se están rompiendo cada vez más y el mundo cada vez, con Facebook a la cabeza, realmente es bastante más global. He de destacar que simplemente Facebook, o sea, conectarse a Internet y Facebook no es nada más que la puntita pequeñita del iceberg de aquellas cosas que se pueden hacer conectados. En nuestras manos está a utilizar estas herramientas, bueno, pues cada vez más lo que tenemos en manos y podemos hacer con dispositivos móviles, pues utilizarlos para desarrollar más un tipo de formación o una serie de actividades distintas y no simplemente pues intercambiar fotos con los amigos. La realidad virtual también es ya realidad. De hecho, nuestros hijos realmente, cuando lleguen a los libros, en cualquier momento tendrán códigos QR que les lleven a enlaces con otras webs donde puedan mejorar su información, donde los dispositivos analógicos tipo gafas nos permitirán como ver una realidad aumentada, como se dice en este momento, tener información en cualquier momento y en cualquier sitio a nuestra disposición. O sea, van a aumentar las capacidades. Podremos ver un monumento y en cualquier momento acceder a su base de datos con todos sus datos. Los dispositivos, incluso en casa, las neveras, podrán tener conexión y actualizaciones de su rendimiento como para poder cambiar sus procesos últimos. Estas tecnologías no son ciencia ficción, estas tecnologías ya están aquí. José Chamón nos hizo un adelanto de ellas. Por otro lado, también tenemos incluso nuevos materiales donde las pantallas ya no necesitan ser rectos, donde ya la imaginación podemos, bueno, lo que se llama imaginación al poder, pantallas curvas, nuevos interfaces como para interactuar, lo que hemos visto en los juegos, que es interactuar con las máquinas a partir de movimientos o gestos. Esto no se va a quedar simplemente en la Kinect y que nuestros hijos jueguen con ellos. Vuelvo a nuestros hijos, ellos ya están jugando con estas tecnologías, están jugando, interactuando con las máquinas con movimiento, cómo en un momento determinado pueden jugar. Y luego llegan y los tenemos todos en clase, sentaditos uno al lado del otro, atendiendo a un profesor y con los móviles prohibidos. Eso crea una distorsión que no entienden. Tendríamos que saber utilizar las tecnologías para desarrollar su potencial, porque ellos están viviendo este mundo que es totalmente distinto al nuestro. Y todo este desarrollo de la tecnología nos lleva a un gran cúmulo de información que nos desborda. Ahora mismo, incluso en el tema de tesis, incluso toda la conexión a bases de datos, toda la conexión Google, en cualquier momento, muchas de las cifras no necesitamos recordarlas, sino simplemente poner el nombre, ir a Google y normalmente verlas. El problema de esto es discernir aquella información que es relevante. Nosotros, cuando éramos pequeños y hacíamos un trabajo en el colegio, llegábamos a casa, buscábamos el tomo de la enciclopedia correspondiente a la palabra que buscábamos, teníamos media página, casi cortábamos y pegábamos porque no había ninguna otra información. El más listo de clase tenía a su padre todavía más listo y metía un par de frases que no estaban en la enciclopedia. El resto casi lo hacía calcado porque no podía disponer de más. Nuestros hijos ahora tienen un montón de información, pero les estamos enseñando a distinguir cuál información puede ser relevante y cuál no, y cuál cierta y cuál no. Ellos tienen que coger varios datos para contrastar la veracidad de esa información y intentar no hacer un cortar y pegar, sino aprender a hacer síntesis de los contenidos. Nosotros ahora mismo, ya con nuestras mentes formadas, nos cuesta en un momento determinado ser capaces de entender tanta información que podemos tener a la vez. De hecho, yo creo que el 99% de la gente que hay aquí, en el momento en que nos dicen que tenemos que hacer una charla, lo primero que hacemos es buscar en Google las 4 palabras clave para informarnos bien de lo último que se dice al respecto.
Estas competencias, lo hablamos también en el taller, que necesitan las generaciones ahora del siglo XXI, tenemos que aprenderlas nosotros porque las vamos a necesitar y desde luego fomentar que ellos, que van a saber más que nosotros, bueno, pues puedan desarrollarse en este mundo. No podemos tener miedo de las tecnologías, tenemos que abrirnos a ellas y utilizarlas de la forma más buena, de la forma más verificada de alguna forma, pero desde luego utilizarlas porque va a ser el día a día de nuestros hijos. En la formación online tenemos, esta la voy a pasar muy rápida para que la conocéis, bueno, pues lo que hemos hecho es, ya no existe la formación, simplemente el espacio, el lugar ha cambiado, cualquiera en cualquier momento puede asistir a una clase a miles de kilómetros de distancia, tenemos grandes bibliotecas virtuales donde poder acceder y tenemos formas de colaborar entre nosotros también con el tema de la formación. No obstante, en la formación online creo que hemos repetido lo que es una clase presencial a una clase a distancia. Simplemente hemos puesto, por medio de la tecnología, la misma forma de una persona hablando y muchos escuchando sin interactuar, es lo que hemos desarrollado en formación online. Creo que habría que dar un pasito más y habría que hacer una nueva análisis de realmente qué estamos utilizando para formación online. Para finalizar esta parte, hemos visto que tenemos un mundo interconectado donde el conocimiento se descentraliza, donde ya no tenemos focos únicos, sino que cualquiera de nosotros puede ser generador de ese conocimiento y ese conocimiento se comparte de forma abierta en la red. Tenemos una nueva tecnología que cambia nuestras formas de trabajar. De hecho, no trabajábamos igual que hace 20 años, donde un viaje de esto suponía una desconexión total. Ahora estamos todos conectados desde cualquier sitio. Vivimos en un mundo donde la comunicación y la relación es importante. Por eso el tema de redes, el tema de estos foros donde podamos estar todos interactuando, donde podamos estar compartiendo experiencias y aprendiendo de otros es tan importante. Ya no hay líneas, ya no hay barreras entre la formación online, entre estar offline y online. Muchas veces tenemos pantallas, podemos ver a gente muy lejana. Creo que la única barrera es que todavía el sol no está en marcha en todos los sitios a la misma vez, con lo cual hay que esperar a que la gente se despierte, o a nosotros nos toca estar por la tarde para hablar con Latinoamérica. Pero salvo ese tema del cambio horario, realmente podemos estar todos totalmente conectados como si estuviéramos en el mismo sitio. El espacio físico ya no es importante y todo nuestro conocimiento está en la nube. El día que la nube se caiga o se ponga a llover esa nube, nos vamos a quedar sin la mayoría. Pero bueno, ese conocimiento está compartido en algo que no sabemos casi ni cómo está y que nuestros hijos ya dan por hecho que es así. O sea, nosotros aún pensamos que eso debe estar en algún sitio, en algunos ordenadores o en algo que mantenga la información. Pero ellos han nacido ya con esto y de alguna forma entienden que simplemente los datos andan por aquí, por el auditorio y los podemos acceder a ellos en cualquier momento. Nuevos materiales se están desarrollando y se están investigando que van a producir nuevas aplicaciones, nuevas formas de interactuar con nuestros sistemas. Y nuestros hijos, que están ya tecnológicamente avanzados, para ellos Internet es su disco duro, no tanto la memoria, y no es necesario, no entro en debate con esto. Lo importante es saber llegar al conocimiento y acceder a él en el momento en que lo necesitemos. No necesita estar solo en la cabeza, aunque debe estar bastantes cosas en la cabeza, pero ellos de alguna forma van a tener no solo este disco duro que tenemos, sino un montón de discos duros muy al alcance. Ellos van a aprender de forma diferente, incluso no lo diré en pasado, ellos aprenden de forma diferente, leen de forma diferente. Los niños de ahora no leen de arriba abajo como nosotros, no empiezan por el capítulo 1 al capítulo 2. Empiezan a entrar de izquierda a derecha, entran en un enlace a mitad, abren 4 ventanas a la vez. Quieren saber el objetivo final, pero que no les indiquemos el camino, porque tienen una forma distinta de pensar. Son multitarea. ¿Cuántos de nuestros hijos no están con el ordenador encima de las piernas cuando están viendo la tele y viendo cómo el resultado de los deportes en el partido que les interesa mientras ven una película? Esto no es solo de que las mujeres podemos ser multitarea, también ellos están acostumbrados desde el principio y realmente son multitarea. Y
efectivamente no concentran su atención al 100% en nada, pero son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Efectivamente, la atención es difícil focalizar, les cuesta mucho concentrarse, encuentran lo que necesitan, son autodidactas totales, aprenden guitarra sin necesidad de un profesor, buscan lo que encuentran, tienen una capacidad absolutamente inverosímil para llegar a encontrar aquello que les interesa, eso sí que es importante, aquello que les motiva y les interesa. Y datos reales, para que no nos asustemos, es que realmente el índice de inteligencia ha subido. O sea, no es un índice que haya bajado, sino que cada vez es más alto. No se están volviendo más tontos, tienen muchísimo más capacidad y son adictos a la tecnología. Aquí hablamos de los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Nosotros somos inmigrantes digitales. Antes habíamos visto que mucha gente en el mundo se está moviendo en búsqueda de nuevos sitios donde encontrar unos trabajos mejores. Y el cambiar de país significa un aprendizaje de un entorno nuevo que siempre es un poco difícil. Eso nos pasa a nosotros con la tecnología. Somos inmigrantes de la tecnología, no hemos nacido con ella y nos está costando habituarnos a ella, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que meternos en ella porque van a ser nuestro futuro y aquello que además vamos a enseñar a ellos. Para los niños es muchísimo más fácil porque son nativos digitales. Ellos ya han nacido con el dedito, ya saben dónde apretar, ya no tienen miedo a la tecnología porque saben que las cosas funcionan por prueba y error. Y entonces entran a todas las cosas. Las generaciones nuevas tienen unas posibilidades impresionantes tecnológicamente hablando, pero todavía tienen que madurar y tienen que crecer otra serie de cosas para desarrollarse en este mundo. Las clases online necesitamos un cambio pedagógico. Estamos viendo que copiamos nuestra estructura mental anterior de cómo debiera ser una clase para hacerla online. Igual que en presencial, directamente están cambiando las pedagogías para hacer clases al revés, lo que se llama flipped classroom, donde aprovechen en vídeos y grabados lo que es la transmisión de conocimientos, la pueden ver en casa con vídeos, y dejando el momento de interactuar los profesores en clase. De tal forma que los alumnos llevarán de deberes el ver los vídeos del conocimiento y aprovecharán el momento de clase para interactuar el profesor, para hacer las preguntas adecuadas. En este momento es al revés. Los niños van a clase, gastan todas las horas del día escuchando a un profesor y luego cuando se enfrentan con los problemas, que es donde tienen que demostrar si saben o no, se encuentran solos en casa. Por supuesto no se encuentran solos porque enseguida mandan un chat a su amigo y mandan una fotografía del deber y cómo lo ha hecho el otro y así se apañan. Pero es una lástima que precisamente en el tiempo estático de escucha es donde está el profesor y es el que sabe y no lo hacemos al revés. Esto está cambiando ya en la parte pedagógica, pero ese aprendizaje también lo tenemos que hacer en la parte online. No tenemos que repetir una clase online directamente de una persona hablando todo el rato en forma estática, sino que también tenemos que cambiar la pedagogía. En ese sentido aparecen los entornos personales de aprendizaje, donde no es ya un contenido de principio a fin de lectura, sino un montón de conexiones con aplicaciones e información para en cualquier momento poder aprender entre pares, de personas relevantes en la materia en un momento determinado, de los contenidos que puedas acceder en un momento y siempre los contenidos recién, o sea, los más nuevos y novedosos porque estás conectado. Se crea, hay que transformar esa formación online en esos entornos personalizados de aprendizaje donde nos podamos desarrollar. Y resalto el tema de personalizados. La educación actual o anterior estaba intentando que todo el mundo aprendía a la vez, todo el mundo seguía las clases a la vez. En este mundo donde nuestros hijos juegan con un montón de juegos, donde saben cuáles son los objetivos, donde se les deja el camino libre para elegir, donde están acostumbrados a las cosas visuales, ellos hay que ponerles objetivos finales y a partir de ahí dejar que tengan su camino, que busquen y que decidan cuál es el mejor camino para hacer. Era uno de los comentarios que también comentó Fernando Garrigós en una de las conferencias actuales. Neus Arqués nos decía que necesitamos saber nuestro perfil de usuario, nuestro perfil de cliente.
¿Qué es el profesional que vamos a tener a partir de ahora? El profesional que vamos a tener a partir de ahora es el nomad, que es innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso es lo que ahora vamos a tener delante. Las características de este profesional las tenéis aquí descritas. Esto es a quien nos estamos dirigiendo. ¿Realmente hemos hecho esta visión y este análisis y somos capaces de preparar a nuestros egresados nada más terminar en este mundo? Ayer me comentaban que existía una universidad donde el día de la graduación daban el título y directamente la cédula que le permitía al alumno ponerse a trabajar. ¿De verdad que nada más salir nuestros egresados de nuestras universidades van a ser capaces de hacer todo eso? ¿O cuando empiecen necesitarán otra vez aprender de la experiencia o de todo lo que nosotros, por ejemplo, hemos aprendido, que es de muchos años de experiencia con mucha lentitud? Ellos no tienen el tiempo, van a necesitar esa capacidad mucho más rápida. Tenemos que ir adelantándosela ya y tenemos, a través de la formación continua, de mantenerlos siempre conectados, de mantenerlos siempre actualizados. Como conclusión de estas dos primeras partes, hemos visto unas grandes tendencias donde el mundo actual es totalmente diferente al mundo de hace 20 años, donde no hay que mirarlo como una amenaza, sino más bien como una oportunidad, donde las nuevas tecnologías nos pueden facilitar el estar al día y el poder trabajar de forma más fácil y eficaz, donde desde luego nos vamos a encontrar con nativos digitales como alumnos nuestros a los cuales los tenemos que motivar de forma diferente y a los cuales aprenden de forma diferente. Este nuevo aprendizaje tenemos que desarrollarlo en la parte de educación continua, pues tenemos mucho que decir y cómo aprender y cómo integrar estos nuevos conocimientos también en la formación de base de la universidad. Y el entorno de la sociedad de la información nos tiene a tal nivel de datos que pasarlo a información o a conocimiento o a sabiduría, como se dijeron en las ponencias anteriores, bueno, pues tenemos que ser bastante conscientes y ver con mucha calma estos pasos. El alumno ha de ser codiseñador de su aprendizaje y junto con nosotros definir cuál va a ser el futuro. Y desde luego no olvidemos que todo lo que nosotros llevamos entre manos, las personas, nuestros clientes que llevamos entre manos, son aquellos líderes y profesionales e investigadores que van a estar trabajando en este mundo que nos rodea. Y ahora la gran pregunta. Hemos tenido 3 días donde hemos analizado tendencias, donde hemos hablado con expertos que nos han dicho su visión del mundo. Ahora es el momento de tomar el relevo y decidir qué hacemos nosotros. ¿Vamos a seguir aprendiendo y que nos cuenten o realmente vamos a hacer algo con ello? ¿De verdad creemos que estamos preparados para el cambio? Bueno, como ya os he aburrido bastante, yo también voy a hacer una técnica de despertaros todos. Os pido por favor que os levantéis también, todos, ahora. Lo bueno es que ya sonreís un poco, os movéis. Todo el mundo, por favor. Muy bien, ahora tenéis que mirar a derecha e izquierda en vuestra fila, o sea, aunque estéis solos, hasta el final de derecha e izquierda, y el paso siguiente, identificar a quién tenéis a la derecha y quién tenéis a la izquierda, tenerlo bien claro. Aparte, la pared la tienen algunos, quién está a la izquierda, os conocéis ya todos, ya en 3 días de comunidad. Ahora, el reto es volveros a sentar de tal forma que no coincidan ni la persona de la derecha ni la persona de la izquierda. Instrucciones claras y concisas. Patricio, te veo, no te has cambiado. Ahora voy a pasar examen, ¿eh? Bueno, ¿qué tal os sentís, aparte un poco más despejados? ¿Cuántos de vosotros se han movido de fila? Por favor, levantar la mano. Muy bien, os habéis cambiado. ¿Cuántos de vosotros os habéis cambiado de sector?
un poquito menos. Esos cambios mayores os habéis cambiado un poquito de sector. ¿Y qué tal? ¿Esto incomoda, esto de levantarse? Estábamos muy bien, fíjate, me he dejado el correo a mitad, ahora no he podido terminar. La aplicación ahora me va a pedir otra vez la contraseña, no puede ser. El cambio está aquí, señores, el cambio lo tenemos aquí y realmente nos incomoda y solo cambiamos si nos obligan, que es el caso que yo quiero que recuerden. Solo si alguien nos hace cambiar, entonces en ese momento, bueno, pues seguimos las instrucciones, ¿qué le vamos a hacer? Somos obedientes y hacemos. Pero incluso los más avanzados nos movemos, pero lo justo. O sea, si consigo que con los criterios, con el de al lado simplemente lo tengo cubierto, y hay muchas sonrisas por ahí que lo dicen, bueno, pues no me voy a mover. No habéis aprovechado para pasar todos a primera fila, no habéis aprovechado para alguno escaparse, ¿vale? Solo que recordéis eso, no estamos acostumbrados a cambiar, nos cuesta mucho, pero el mundo está cambiando a tal velocidad que necesitamos acostumbrarnos a cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Necesitamos dar pasos. ¿Qué queremos hacer? ¿Realmente queremos ser águilas y diseñar el futuro? ¿O nos vamos a quedar en camaleones y solo nos vamos a adaptar a lo que nos obligan porque la normativa cambia? Podemos ser también osos perezosos, no hacer absolutamente nada, y mientras los de alrededor no se muevan, yo no me muevo, y si se mueven, pues me muevo lo mínimo posible, o ni siquiera eso, podemos simplemente quedarnos parados. Estas son 4 estrategias que podemos tener hacia el cambio. ¿Qué queremos ser en el futuro? Definámonos. ¿Queremos quedarnos simplemente siendo caracoles o realmente queremos ser águilas? Es una cuestión que les dejo para su reflexión futura. Vivimos en el mundo donde nos movemos en un paraguas entre lo conocido y lo consensuado. Este es nuestro punto normal de actuación, especialmente yo creo que dentro de las universidades, que somos instituciones bastante estáticas. Pero existe un mundo alrededor donde, si somos capaces de utilizar bien la ambigüedad y la complejidad, saber el mundo que nos rodea, que podríamos dar un pasito. Y no solo eso, tendríamos que llegar a definir realmente apuestas estratégicas que nos saquen de este día a día un poquito pausado, diría yo, o demasiado estático. Ponentes anteriores hablaban del tema de la diferenciación, el tema de ser o los mejores o diferentes. Y en ese sentido tenemos apuestas estratégicas en la formación continua, donde se abren nuevos mercados, donde podemos ir a Latinoamérica, donde podemos ir a Europa, donde podemos ir a Asia, donde podemos ir a África, que ni siquiera la tenemos dentro de nuestras listas de prioridades, con nuevos programas y contenidos, porque el conocimiento se vuelve obsoleto en una gran rapidez. El profesorado tendrá que adquirir nuevas capacidades. Y, desde luego, el perfil del estudiante ya ha cambiado, eso no tiene ninguna duda. Y dentro de este mundo, el gestor de educación continua, como somos nosotros, desde luego también tiene que cambiar. Las nuevas tecnologías van a influenciar la oferta que vamos a hacer en el futuro y el tema de alianzas estratégicas, porque nos tenemos que unir para llegar a ser más fuertes, se vuelve un tema primordial. Este es el ofrecimiento de caminos de futuro donde esta red se puede desarrollar y donde este conocimiento entre nosotros, bueno, pues puede hacer que vayamos, o que sea menos dificultoso poder acceder a esos nuevos mercados. Es importante, es difícil ser el mejor del mundo, y como es difícil ser el mejor del mundo, lo mejor es intentar, sobre todo, ser diferente. En ese mundo diferente o en ese mundo especial es donde podemos desarrollarnos, identificar a cada universidad con sus roles, sus puntos clave donde pueda destacar, en vez de hacer universidades homogéneas donde no hay distinción entre uno y otro. Las nuevas tecnologías y la nueva andragogía, la pedagogía de las personas mayores, nos permiten crear cursos donde es importante que tengan impacto. Ese es el lema de este encuentro, no quedarnos simplemente en formación, sino formación para la transformación. Aprendizaje para algo. El aprendizaje que no sirve para nada no hace falta. Puede ser un hobby, pero no es el tema que tenemos entre manos. Y desde luego, tener bastante en cuenta el futuro de las nuevas generaciones y el desarrollo sostenible de este complicado mapa mundial que tenemos entre manos.
En estas nuevas tecnologías aparecen unos nuevos líderes del siglo XXI, donde van a interactuar en nuevas formas de trabajar totalmente distintas y requieren, por la sostenibilidad del mundo, una mejora del bienestar común. La educación continua puede ser un protagonista de primer nivel para que las universidades se acerquen a esos entornos tan flexibles y tan complicados y tan cambiantes. El reto es que la educación continua sea un laboratorio de creatividad e innovación, y de tal forma que buenas prácticas que se lleven en este ámbito de alguna forma vayan destilando en la universidad hacia cambios del futuro. Y sobre todo lo importante no es quedar separados, sino actuar, porque la educación continua, de verdad, en mi entender, a mi opinión personal, puede ser la locomotora que ayude a las universidades a ponerse en marcha en sus estrategias. Desde luego no la única, existen muchas, pero yo creo en este área protagonista para poder avanzar con nuestras universidades en este mundo. Desde luego, creer en el futuro al final es crearlo, no que nos venga el futuro y nos lleve a nosotros. Es la apuesta que os hago para que reflexionemos. Debemos tener innovación y creatividad y ir a nuevos mercados con nuevos programas y contenidos. El profesorado tiene que tener nuevas capacidades. El gestor de la formación también requiere un nuevo estudio. Sacaremos conclusiones del taller que hicimos el otro día. Pondremos a RECLA a trabajar como motivador de esa formación que podamos tener y sigamos conectados en red para desarrollarnos como gestores de la educación continua, utilizando al máximo nivel las tecnologías y no simplemente para intercambiar fotografías, utilizando las tecnologías como amigas y no como algo donde no estoy a gusto con ellas, y el punto más fundamental, creando lazos estratégicos y relaciones entre las instituciones para crear una formación adecuada al entorno actual y que esté siempre en vanguardia. ¿Cómo puede ser el programa del futuro? El programa del futuro tiene que estar dirigido, este es el perfil que buscaba Neus de cuáles eran nuestros programas. ¿Cómo puede ser ese programa? Va a estar dirigido a nativos tecnológicos, diseñando conocimientos y habilidades, actitudes y emociones, no solo quedándonos en conocimientos, desde luego teniendo en cuenta que va a estar abierto a todo el mundo con una realidad multicultural, multilingüe y con un grado de globalización, internacionalización muy alta. Por supuesto, multiplataforma para acceder a ello desde cualquier lugar y en cualquier momento, y muy personalizada, no todo el mundo aprende igual. Vimos el otro día también los estilos de aprendizaje, cada uno tiene que buscar su camino. El profesor deja de ser un mero transmisor para convertirse en un socio y el alumno se convierte en un partícipe un poco de la creación de ese conocimiento. Y los servicios administrativos van a cambiar bastante. Esto de que primero uno se registra, luego tiene que pasar por un paso 2 y 3, bueno, pues también tiene que cambiar. ¿Queremos ser águilas? Requeriremos de nuestras universidades una estrategia institucional de educación continua, entendiendo educación continua con todo, con una unión buena, una coordinación entre todas las ofertas formativas de la universidad en todos los ámbitos y una parte cultural de aprendizaje a lo largo de toda la vida, un acompañamiento de la universidad no solo desde que entran con 18 años, sino hasta el final de su vida laboral. Y para concluir, simplemente, yo creo que hemos visto que tenemos un mundo en cambio constante y ese mundo en cambio constante requiere una forma diferente de pensar y actuar. Podemos llegar a ese camino y podemos movernos y atrevernos a mover. ¿Cómo? O creando el futuro, o adaptándonos, o simplemente no haciendo nada y siendo los últimos que nos movemos hasta que no nos convenzan las estrategias que hacen otros, o no haciendo nada. Está en sus manos, señores, el intentar que sus universidades o el mover en sus universidades esta línea de cambios. Nuestro reto no solo es pensar, sino llegar a actuar, y la educación continua puede ser como la visión del águila y el motor del cambio, puede ayudar a ser motor de cambio dentro de las universidades. Simplemente para finalizar,
quisiera volver como al principio. Mi hija ya es más alta que yo, es joven, pero ya es más alta que yo. Ya no me va a volver a preguntar, mamá, ¿tú qué haces? Ya tiene otra serie de cosas. Echo de menos cuando necesitamos contestarles con palabras que ellos entiendan, porque somos capaces de simplificar lo que hacemos. Pero yo sí tengo ya guardada mi respuesta para el futuro, cuando vengan mis nietos y me pregunten lo mismo que qué hago yo en la universidad. Y entonces me gustaría decirles que trabajo en construir herramientas para que tú siempre puedas seguir aprendiendo y con ello puedas cambiar el mundo. Este es nuestro rol como gestores de la educación continua. Y nada más. Muchas gracias. Bien, gracias, Mónica. Tenemos unos minutos. Vamos a ver. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta, participar? Os he dejado mudos. Os he dejado es lo que mudos. suele ocurrir. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún voluntario? Rápido. Sí. Les acercarán el micrófono y, si hacen el favor, dicen su nombre y filiación. Gracias. Mónica, ¿hay algo para olvidar? Si hay algo para olvidar, ¿algo no tenemos que hacer? Creo que para recibir todo este conocimiento es necesario que tengamos algo que olvidar. ¿Tú qué recomiendas? Efectivamente, para llegar a adquirir todo esto es importante que dejemos hueco para que entre. Y en ese sentido hay muchas de las cosas que tenemos aprendidas que necesitamos hacer un delete en nuestra cabeza para poder dejar sitio a ideas nuevas. Sí, tenemos que olvidar muchas cosas, definirlo, dejarlo un poco lo que no vamos a utilizar, dejar en la nube algunas cosas y dejar un hueco para nuevas ideas. Airear el cerebro, sí. Por favor, se identifica. Gracias. Soy Gustavo Vivas, soy técnico de la Politécnica en el área internacional. No estoy en el evento, pero he venido a esta conferencia con muchísimo interés, que me confirma la presentación que ha hecho Mónica. Yo tengo como 2 puntos. El primero, es imposible sustraerse después de esta información tan densa y de esta motivación que ha hecho Mónica en su conferencia a una reflexión general. Y es realmente si siempre se ha referido a trabajar en el mercado, a abrir nuevos mercados, como si fuera un proceso, es mi impresión en la presentación, digámoslo, un proceso dado frente al cual nuestros alumnos o nosotros mismos tenemos que interactuar. Realmente, la pregunta un poco, la reflexión es, tenemos que pensar también, y seguro que estará en el marco, en nuevas maneras de producir, en nuevas maneras de consumir. Es imposible que si los chinos van a mirar el mundo, es imposible que los chinos pues quieran tener todos el coche particular que han tenido los americanos. Esto posiblemente escapa a nuestra posibilidad. Los chinos harán lo que quieran y su sociedad disponga. Pero nosotros, los occidentales, por así decirlo, los que estamos en Europa, con esta crisis de capitalismo tan brutal que está afectando tanto a este país, la forma de producir, la forma de consumir, la forma de crear un mercado, yo creo que estoy seguramente que Mónica lo tiene en cuenta en lo que significa ella la innovación, las posibilidades de nuevas maneras de abordar la vida, el consumo y la producción. Y el segundo punto es una sugerencia casi, es la figura del águila es muy fuerte, es histórica, es muy densa, pero es un animal solitario, depredador. A mí me hubiera encantado, y es una sugerencia humilde, la abeja. Porque la abeja es colaborativa, te mete inmediatamente al tema de colaboración, de equipo, de colectivo, de crear, de producir miel. Me encanta la idea de la abeja, más que la del águila. Gracias, Gustavo. Yo creo que en las próximas transparencias pondré también una abeja. Ahí os contaré una anécdota también. La primera vez que utilicé esa transparencia estuve en Ecuador, en una escuela SPOL, y tenía las transparencias preparadas y no me di cuenta, o en ese momento fui consciente, que el logo de la universidad era una tortuga. Yo en vez del caracol tenía una tortuga.
Entonces, claro, decir que parado en la universidad donde el logo era una tortuga era problemático. Entonces tuve que cambiar automáticamente, buscar esa noche en Google la nueva y poner un caracol para no decir que la universidad, que además estaba desarrollando muchas cosas innovadoras, bueno, pues la idea de ser estático. En ese sentido, me ha gustado mucho la aportación porque efectivamente el águila es una visión de futuro, es saber, es estar en el entorno y sobre todo la libertad de volar, que es la parte que a mí me gusta del águila, pero la abeja pasa a mucho más cercano al tema colaborador, que creo que hoy en día es importante. Entonces, en la próxima pondré la abeja. Sobre el otro tema que has comentado de la innovación, desde luego, si no lo he dicho así, lo insisto, es que la mayoría de cosas en las cuales nuestros hijos van a trabajar no están creadas aún, ni en esos mercados ni en esos espacios. Solo mentes innovadoras que sean capaces de pensar fuera de la caja podrán tener esos espacios. Cuando estábamos hablando de la edad avanzada de los países, especialmente europeos, eso genera nuevos mercados de cosas que no existen ahora. Entonces, tenemos que ver esos nuevos servicios y esos nuevos mercados y, repitiendo palabras de ponentes anteriores, esa innovación la tenemos que inculcar. Luego, los primeros que tenemos que empezar a aplicarla somos nosotros. Si a nosotros nos cuesta cambiar, ¿cómo vamos a transmitir esas ideas? Pero, desde luego, van a vivir en un mundo insospechado, donde nosotros ni siquiera podemos imaginar y, por tanto, no les podemos guiar. Los podremos acompañar, pero no les podemos decir hacia dónde, sino dejarles que ellos realmente cojan su mayor camino y, yo no sé en qué porcentaje, pero altísimo, van a tener que crear mercados nuevos, servicios nuevos, productos nuevos y, desde luego, innovación. Sí, había una. Pero antes de que intervengan, no puedo evitar hacer uso y abuso de mi condición de presidente, porque es verdad, la abeja es un animal encantador, pero ve de cerca, y el águila es un animal más duro, pero ve de lejos. Probablemente no haya un animal perfecto. Y en todo caso, por mucho que los combinemos, quizá nos olvidemos de algo que nadie ha dicho, que es la ética. A lo mejor habría que poner a una persona también ahí por el medio, porque las posiciones éticas yo creo que no debemos de olvidarnos en el futuro de los planteamientos que hagan, ¿no? Es una cuestión personal. Disculpen pues mi visión en este momento. ¿Quién tenía tomada allá? Por favor, gracias. Gracias. Soy Carlos Márquez, de Formación Permanente de la Universidad de Córdoba, en España. Mónica, además de felicitarte por toda la información que de forma tan sencilla nos has dado, quisiera ponerte en un brete similar al que nos has puesto poniéndonos de pie. Ahora te pongo el birrete, próxima doctora y rectora, no necesariamente de esta universidad. Estratégicamente, ¿qué papel debería en esa hipotética universidad jugar la formación permanente? Sin exagerar. Me pones en un compromiso, porque acaba de entrar mi vicerrector. Entonces, tengo que medir mucho mis palabras. Yo creo que más o menos se ha dicho un poco. Yo creo en la coordinación de toda la oferta de la universidad. No creo en los estamentos separados. O sea, no es que la educación continua tenga una estrategia y vaya por su lado. O sea, yo creo que es necesario esa visión institucional de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que en cada etapa utilicemos la herramienta o el producto que tengamos adecuado en ese momento. Entonces, yo en un futuro veo una educación continua muchísimo más integrada dentro de la universidad, donde sea un laboratorio de pruebas, donde se puedan hacer las cosas, porque es un área muy ágil y muy adaptada y muy en contacto con la sociedad, pero esas pruebas no se pueden quedar en algo externo, sino que esas pruebas generan un cambio de la posición o de las competencias de los profesores que luego van a aplicar también en la parte reglada. Generan unos contactos institucionales con empresas que luego pueden utilizar en la parte reglada. Lo que pasa es que la vida del profesional y del alumno es distinto, la que en un momento determinado tengan la gente de 18 años, la gente recién titulada o la gente con experiencia. No me gustan los apartados estancos, donde parezca que los alumnos de grado solo pueden estar en una clase y solo podemos hacer cosas innovadoras con aquellos posgraduados MBA. Creo que tiene toda tecnología y toda
pedagogía o andragogía la podemos utilizar a todos los niveles, pero efectivamente, como Neso Arqués dijo el primer día, sabiendo a quién va dirigido y cómo va dirigido y la cabeza del que va a quien vayamos haciendo. Pero veo una universidad más global donde este área es importante, no más que otras, y es quizás esos ojos del águila que comentaba Pepe. O sea, es una visión un poquito más hacia afuera que puede ayudar a mover las visiones hacia estar más cercanos de la realidad y darnos cuentas antes de la realidad, porque creo que a veces estamos desde la universidad un poquito con los ojos cerrados, o sea, no viendo estas grandes tendencias, no viendo lo que hay y trabajando en el día a día cuando los alumnos que estamos formando van a estar en el mercado en pocos años. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas, mi nombre es Tatiana Bolívar, vengo de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Primero felicitar a Mónica porque verdad que fue muy motivante tu presentación. Y segundo, pues algo que tú tocaste tangencialmente, de pronto en las oficinas de educación continua a veces estamos muy preocupados por vincularnos más con la empresa, pero en toda esta filosofía o política del aprendizaje a lo largo de la vida, pues creo que tenemos que mirar más, como hemos visto en estos 3 días, hacia las personas de tercera edad, hacia los jóvenes, a esa oferta de pronto variada. Entonces, pero de pronto nuestra parte institucional nos ve, o sea, si no estamos vinculados con el sector empresarial no existimos. Entonces, es más como una reflexión de cómo manejar esas estrategias, qué porcentaje de nuestra oferta debe responder a la empresa o cuál debe responder a otras edades. Entonces, es como un poquito conocer cómo has hecho tú acá en Valencia. Bueno, el mundo es complejo, ya no hay recetas. Nadie nos va a indicar qué porcentaje vamos a dedicar a cada una de ellas. Tenemos que ser conscientes de la realidad y de qué queremos hacer. Y lo que quieras hacer como universidad o como centro de educación continua es lo que te dirá los porcentajes. Si estás esperando que alguien te diga qué porcentajes estás en otro animal que es distinto del águila, estás siguiendo a otros. Y a veces las recetas en un entorno distinto nos podemos equivocar y no nos pueden servir. Algunas sí, pero no todas. Pero la contestación del porcentaje depende de qué es lo que quieres hacer como universidad, como centro de educación continua, y entonces sabrás en la balanza cuánto hacia afuera o cuánto hacia adentro. Yo lo único que recomiendo es que, en mi visión, en mi opinión personal, es que los extremos no valen. O sea, no vale estar totalmente fuera sin contar con lo de dentro, ni totalmente cegados a no ver lo de fuera. Pero el porcentaje es un tema estratégico a definir y nadie te va a dar las recetas, las tenéis que crear vosotros. ¿Una última pregunta o cerramos la sesión? Muy bien, veo que no hay preguntas, por lo tanto, muchas gracias, Mónica, por tu intervención y cerramos esta sesión. 5 minutos que organizamos la mesa ya para la clausura y estamos con vosotros.